familia, bueno, hoy os quiero hablar del gaslighting, que la verdad es que yo cuando lo vi no tenía ni idea de lo que era. Me llamó la atención justamente por eso, por no saber lo que es, y la curiosidad acabó haciendo que empezase a leer un poco sobre eso. Y para mí sería como la manera de denominar las prácticas que usan las personas que intentan manipularte, que intentan abusar de alguna manera de las personas que a lo mejor creen más débiles, y como una especie de manera de maltratar psicológicamente a alguien. Para algunas personas esto sonará como de lo he vivido, y para otras personas sonará un poco como a película, pero sí, es así. Hay gente que bueno, pues que tiene una manera de ser, una personalidad, que pese a que a lo mejor delante de la gente sean pues personas totalmente maravillosas, personas, bueno, que todo el mundo las tenga en un pedestal, que sean buenos amigos, sean buenos hijos, sean buenos padres, sean cara a la sociedad algo maravilloso, luego resulta que tienen como una especie de doble cara y usan muchísimo esta práctica. Esta práctica consiste en que tienen como la facilidad de darle la vuelta a las cosas, de hacerte sentir culpable, de creer que lo que ellos han dicho es totalmente verídico, totalmente la realidad, que es conforme ellos dicen. Tienen la facilidad también de jugar con los sentimientos de las personas, de hacer que al final acabes creyéndote todo lo que te digan, aunque desde un principio tú supieses que no es así. Tienen como la facilidad de manejarte y de llevarte siempre a su terreno, en el que puedan pues hacer por ti, decidir por ti, privarte de cosas. Es como algo de verdad muy, para mí muy siniestro, pero que hay personas que tienen, pues lo tienen innato. Yo creo que lo tienen innato, es algo que les sale de dentro. Os voy a poner un ejemplo. Yo en mi infancia, mi madre tuvo dos parejas, antes de la pareja que tiene ahora y después de mi padre. Y la primera pareja que tuvo, que es de la que os voy a hablar, porque bueno, podría hablar de otras cosas, pero creo que es lo más hacia mí que hay. Esa pareja, bueno, yo era muy pequeña cuando se conocieron, era muy pequeña cuando se fueron a vivir juntos y todo eso, pero era una persona que a mí nunca me dio buenas sensaciones. Y os hablo de muy pequeña, me refiero a 5 años, 4 años, no sé exactamente qué edad, pero más o menos una cosa así. Nunca me llevé bien, nunca fue algo agradable para mí esa persona en mi vida, pero con el tiempo te das cuenta de que no fue nada agradable para mí porque no era una buena persona. Y no era una buena persona porque era una persona de esas. Era una persona que lo que quería era controlar a mi madre, lo que quería era tenerla como él quería, cuando él quería, y todo dependiendo de lo que él necesitase o él quisiese hacer, o todo alrededor de él. O sea, era una persona muy narcisista, era una persona muy ególatra, era una persona que necesitaba ser siempre el centro de atención. Y claro, se había juntado con una persona que tenía una niña, entonces eso significaba que tú le quitabas un tiempo a la otra persona para estar con él. Y entonces desde el principio hubo como un poco de, bueno, un poco, se puede decir un poco, hubo como muchos celos, mucha envidia, mucho querer apartarme a mí de mi madre para estar, digamos, él en ese puesto. O sea, yo le molestaba, yo era como esa pequeñita niña que correteaba por casa y que él no quería tener ahí. Entonces, siempre que podía, hacía todo lo posible para decirle a mi madre, vámonos a este sitio, pero es que, claro, no se puede venir, que se quede con la yaya porque es que el viaje va a ser, si no, muy largo, es que si no, tal. Siempre tenía que buscar excusas o sitios a los que a lo mejor decirle a mi madre, venga, vamos a ver esto, y que fuesen sitios a lo mejor que yo no pudiese ir, o por el día, o por lo que fuese. Entonces, siempre intentó esa manera de hacerlo de manera bonito,
hacia ella, pero que en verdad la intención fuese el me la quito de encima. Después pasamos un poco a los momentos en los que mi madre tenía que irse a trabajar y yo tenía que quedarme a solas con él, en los que cambiaba muchísimo su manera de ser. Sí que es verdad que cuando estaba mi madre no es que fuese cariñoso conmigo, porque no lo fue nunca, pero no era tan malo, digamos, que como cuando ella no estaba. Nunca había tenido muestras de cariño hacia mí, pero sí que es verdad que cuando nos encontrábamos solos sí que era mucho más desafiante, mucho más bruto, mucho más cortante y mucho más, no sé, no sabría cómo expresarlo exactamente, pero él no se cortaba, delante de mí no se cortaba, y si me tenía que decir es que eres tonta, eres una pesada, fuera de mi vista, no quiero que estés aquí, y cosas así hirientes, siempre, siempre. Y llegaba un momento que al principio yo no lo entendía, me extrañaba, e incluso yo intentaba acercarme más a él, pero visto lo visto, que siempre que yo intentaba acercarme más a él, si no estaba mi madre delante, él lo que hacía era totalmente decirme que no quería saber nada de mí, que además de una manera como, incluso si le dieses asco y todo, llegó un momento en el que yo empecé a pasar de intentar un acercamiento hacia él, y que él ya empezó a dejar de aparentar un poco. La gente ya se iba dando cuenta de que él no tenía ningún cariño, ningún aprecio hacia mí, pero siempre cambiaba mucho sus versiones. O sea, si yo le contaba a mi madre que él había dicho algo que a mí me hubiese herido, digamos, él luego siempre con una voz calmada, suave, pausada, siempre no sé, como que lo acababa cubriendo de una manera bonita, no sé, y acababa haciendo que sonase a que igual yo lo había malentendido, cosa que no era así. Hasta que llegó un día que recuerdo que era yo muy pequeña, creo que tenía 7, 8 años como mucho, y fue un día que mi madre trabajaba en un hospital y trabajaba bastante lejos de casa, y yo tenía un cuarto, que la verdad es que era un cuarto chiquitito, de un piso antiguo, paredes muy altas. Me acuerdo perfectamente que en una de las paredes había como un cuadrito así, no más, que era tipo ventilación, o sea, era una casa muy muy antigua. Y siempre, no sé qué problema había con la puerta de mi cuarto, pero siempre se mantenía abierta porque no cerraba bien o alguna cosa así. Yo recuerdo que siempre me la tenían abierta y mi madre siempre me lo recalcaba. Entonces hubo una noche en la que estábamos él y yo cenando, porque mi madre estaba trabajando y salía bastante tarde, y entre que llegaba pues era muy muy tarde. Y recuerdo perfectamente que, bueno, algo dije o algo hice o no sé, cualquier cosa le molestaba de las que yo hiciese. Entonces no sé exactamente qué es lo que hice inconscientemente que no le gustó, no. Y me mandó directamente a la cama, bastante enfadado, a lo que, bueno, yo corrí y me fui al cuarto porque la verdad es que le tenía bastante miedo, no me sentía cómoda con él. Y conforme entré en el cuarto empecé a ponerme mis peluches y todas estas cosas por la cama, que eran muy de peluches, y entró todo ofuscado, todo enfadado, diciendo de todo. Recuerdo que decía de todo. Cogió la puerta, pegó un portazo y la cerró. Y me asusté muchísimo. Sabía que no había hecho nada, aunque por dentro yo creía que había hecho algo, me sentía como que había hecho algo, como que me merecía lo que me estaba pasando. Pero me asusté, el momento de cerrar la puerta me asustó y fui corriendo, intenté abrir la puerta, vi que no se podía abrir, empecé a tocar, se acercó. Recuerdo que empezó a chillarme como diciéndome que te quedes ahí dentro, que no vas a salir, que no te voy a dejar, y me echó pues una bronca muy grande. Y creo que fue en ese momento cuando él se dio cuenta de que intentó abrir la puerta para reñirme y no se abría la puerta. Al principio creo que le dio un poco igual, fue como un, bueno, así aprenderá, o no sé qué pensó. Pero luego su cabeza hizo como un, cuando venga su madre, si ve que la puerta no se abre, que la ha encerrado y que la niña está llorando, igual tengo un problema. O sea, ¿cómo voy a tergiversar las cosas de manera que yo haga ver que esto es algo bueno, que esto es algo que está bien, o que esto es algo que ha sido sin querer? O sea, era imposible.
recuerdo perfectamente que empezó a empujar y a empujar la puerta. Yo estaba muerta de miedo, pensaba que no iba a salir nunca de allí. Encima tenía miedo porque el que él estuviese empujando la puerta para mí era que yo había hecho algo para que me la cerrasen y había hecho algo para que ahora estuviese gastando su tiempo y su esfuerzo en abrirla. Y creía que todo eso iba a conllevar una discusión más, una riña más, un que me dijese muchísimas más cosas, que me hiriese, que me... era una manera como de tenerme mentalmente tan maltratada. O sea, me sentía tan cohibida con él, tan muerta de miedo, tan no yo, que sinceramente nunca me ha pasado que alguien me haya pegado, nunca he tenido una persona que haya tenido malos tratos hacia mí en cuanto a físicamente, pero puedo asegurar que esos malos tratos psicológicos fueron para mí lo peor. O sea, me dio me quitó la confianza en mí misma, me quitó la seguridad en mí misma. O sea, eras como una marioneta que alguien mueve y que alguien dice: ahora hablas, ahora no hablas, ahora no quiero verte. Era la frase: el no quiero verte, vete, no quiero verte. Y tenías que esconderte, tenías que hacer lo que decía porque se enfadaba. Entonces, habrá gente que dirán: es una exageración, pero no es así. O sea, hay mucha gente en la vida que tristemente utiliza esta práctica de hacer que la otra persona pierda como un poco la cabeza, hacer como que se vuelvan locos, hacer como que piensen que son ellos los que tienen el problema, cuando directamente son las otras personas las que tienen el problema, las que le están causando ese problema. Entonces, si alguna vez os pasa esto, de verdad, entended que no es normal, entended que esto es algo que os están maltratando de una u otra manera, os están haciendo daño y no podéis consentirlo. Entonces, simplemente quería que vieseis que muchas veces no se necesita un golpe, no se necesita un moratón, no se necesita que te digan palabrotas o que te digan cosas así muy fuertes para que tú pienses que te están maltratando. Hay veces que ese constante de cosas que te hieren, que te duelen, que te molestan, todo eso llega un momento que acaba acabando contigo y que acaba haciéndote perder totalmente la cabeza. Y eso es el gaslighting. O sea, es así. Así que nada, espero que os haya parecido interesante sobre todo el vídeo. Si os ha gustado, un like. Si no os ha gustado, a los leones. Sobre todo que si alguno ha tenido una experiencia así, me encantaría que lo comentaseis y poder hablarlo. Es muy bueno dejar salir todo esto, que es como una carga pesada que tenemos en nuestra espalda. Así que nada, cualquier cosa, acordaros por aquí, por los comentarios. Si queréis suscribiros, acordaros que hay un botón que pone suscribirse. Y nada, muchísimas gracias por estar por aquí. Acordaros que tengo redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Cualquier cosa, lo que sea, lo hablamos por ahí. Así que nada, un beso y hasta luego.